Hola, buenos días, ¿cómo están amigos? Esta mañana vamos a compartir el, el capítulo 12 de Marcos en el versículo número 28, que es el gran mandamiento. Y queremos decirles que estemos orando mm, en todo el día, en cualquier momento, que estemos pensando siempre en Jesús, porque solamente así podemos estar meditando en todas las cosas que están pasando en este tiempo. Vamos a reanudar el estudio de Apocalipsis. Yo sé que es muy importante el Evangelio porque mucha gente no conoce de Jesús, mucha gente no ha oído este, las buenas nuevas, mucha gente en realidad no sabe de Jesús, o sea, van a la iglesia, oyen, esta es la palabra del domingo, pero en realidad no obedecen. Si usted no está obedeciendo a la palabra del Señor, olvídese, usted no va a entrar al reino de los cielos, porque para entrar al reino de los cielos se necesita eh, ser llamado por Dios a servirle, este, que usted crea en verdad y que nazca de nuevo, porque un nacido de nuevo obedece. Cuando las personas no obedecen es una señal de que no han nacido de nuevo. Sabemos que todos pecamos y seguimos pecando, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero pecamos a veces de inocentes, hermanos, a veces pecamos porque hay muchas cosas que ya están afectando la vida cotidiana, porque el cambio climático, la gente que tira basura en la calle, cada día hay más indigentes, cada día las cosas se ponen de mal en peor, el estrés que está viviendo mm, la humanidad por el aumento de precios de todas las cosas. Estamos en una recesión, estamos en la recesión del 2022, donde las Naciones Unidas ya quieren poner manos en el asunto y lo van a hacer de una manera muy drástica. La Agenda 2030 que habla en las Naciones Unidas, léala, metas en la página, ahí va usted a ver que desde antemano ya habían tenido un plan muy siniestro, que usted si lo ve dice, oye, es como desde el 2015 ya estaban planeando unas vacunas, que todo el mundo tuviera vacunas. O sea, ¿por qué se hablaba de las vacunas? ¿Por qué? Porque sencillamente porque iban a soltar virus, y están soltando virus. Es muy probable que no surjan virus de la nada. Los laboratorios tienen virus ahí, están trabajando con ellos. ¿Ha visto usted los videojuegos de Resident Evil? La gente que los jugó mucho en su tiempo, cómo hablaban de esos virus, que, que por equivocación se caían y salía el virus y se contaminaba un doctor, y que ahí el paciente cero, y que de dónde había surgido, y que estaban en nivel 3 nivel 2 y estaban en el centro de la Tierra. O sea, muy fantástico, o sea, muy creativo el videojuego, donde bajaban y lo más bajo eran que tenían los virus más fuertes y ellos creaban un virus. Pues ahora, amigos, este, no cabe duda que el hombre ha tenido muchas cosas en sus manos, y una de ellas es manipular los virus, porque también se están creando armas bacteriológicas que si usted se pone a pensar los virus, ¿cómo están surgiendo? O sea, para mí, en mi concepto, están soltando virus, en diferentes partes del mundo, y la gente se está contaminando y quieren probar con poquito y empieza a crecer el brote, porque también no van a soltar un virus tremendo en todo el mundo para que todos se contagien, porque quieren reducir la población para que tengamos un planeta autosustentable. Entonces, ¿cómo es sustentable? Vean lo que está sucediendo en el mundo.
las cosas que están pasando, las noticias. Estábamos viendo ahí en Facebook, y en Facebook hay un video donde los japoneses hicieron un becerro gigante, como el becerro que hicieron, idéntico al becerro que hicieron en la película cuando Moisés estaba en el monte y Aarón les hizo a los israelitas, dice, haznos un dios, y él le hizo un becerro de oro. Y ese becerro es idéntico al que sale en el video de los japoneses ahí. Entonces los japoneses eh, están bailando ahí, están bailándole a Baal. Entonces vamos a buscar la información para mandárselas y publicarlo en mi canal, ahí en, en el Facebook que tengo aquí, que está a sus órdenes, para que ustedes vean. Y cómo el día de ayer en el universo bíblico salió que Japón inundadísimo con unas tremendas lluvias. Dios está indignado, y más con la adoración a ídolos. La gente se está volcando en una idolatría, la gente se está perdiendo, la gente está con esa idea de cambiar de sexo. Es una moda que todos quieren experimentar, todos quieren tener su noviecito hombre, y hasta están saliendo películas horrendas de que los jóvenes se enamoran de otro joven. O sea, eso es asqueroso. Ahora, ¿por qué va a venir la destrucción del planeta Tierra? Ustedes nomás díganme. Sodoma y Gomorra, no, no, amigos, no es nada. Va a llegar hasta el colmo, todo esto va a llegar hasta el colmo. Y el Apocalipsis, muchos dicen, va a ser hasta dentro de unos 200 años, a nosotros no nos va a tocar. Pero dijo Jesús, hay de las mujeres que estén embarazadas y de las que crían niños. En otro versículo dice Jesús, dice, las mujeres, bienaventuradas aquellas mujeres estériles y que no crearon niño, ni concibieron niño, ni siquiera amamantan niño. Benditas esas mujeres, o sea, esas mujeres no van a sufrir tanto como las que tienen niños en estos últimos tiempos. Entonces, podríamos decir, mucha gente dice, es que eres un alarmista, eres muy exagerado, muy pesimista. No, amigos, es que las cosas hay que tomarlas con tranquilidad, hay que pensar. Nos tocó el tiempo, nos tocó el tiempo. Vean cómo están gradualmente, poco a poco. O sea, estamos en una línea del tiempo donde los alimentos se van a ir escaseando, van a ir aumentando de precio, hasta que llegue el día en que usted no va a poder comprar nada porque está súper caro. Y ahí lo pronostica la Biblia. Entonces, todavía no estamos en el tiempo de donde hay mucha escasez, y todavía no llegamos al tiempo donde las cosas están demasiado caras, que nos va a costar un ojo de la cara comprar un kilo de tortillas, un cuarto de tortillas, digamos así. Imagínese usted el agua. Ahorita muchos los dan a 36 pesos, otros a 25, según los llenaderos, porque es un negocio, o sea, dice el negocio del agua. El agua se está escaseando, y el día que se acabe el agua, cuando no haya agua que consumir, el agua va a subir de precio increíble. ¿Por qué? Porque así va a ser, amigos. Ahora, los alimentos, imagínense, vamos a hacer un video de cómo, empezando a ver cuánto cuesta hoy los alimentos, y vamos a pasar cada mes ese mismo alimento cuánto subió. Y usted va a decir, el sueldo no sube. Mucha gente gana bien, ya no ganan el mínimo, mucha gente está súper pobre. O sea, ¿qué va a pasar, amigos? ¿Qué va a suceder? Usted lo sabe bien, pero usted quiere ser ciego, quiere andar en esas situaciones. ¿Por qué? Porque hemos dejado de amar al Señor, de obedecer su palabra. ¿Cuál es el mandamiento más importante que debemos de hacer? ¿Por qué nos va a ir mal? ¿Por qué le está yendo mal a la gente? ¿Qué dijo el Señor?
¿Qué dijo el Señor en su palabra? Si oyeres hoy mi voz, todas estas bendiciones te seguirán y te va a ir bien. Pero si no oyeres a la voz del Señor tu Dios, todas estas maldiciones te seguirán. Entonces, la situación es de que la gente no quiere oír la voz de Dios. La voz de Dios. La palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y si tú la lees, algo sucede. Dios te habla. Yo sé que habla Dios de muchas maneras. Pero Dios habla su palabra. Dios no habla otras cosas que Él no ha dicho. Dios habla su palabra. Sabemos cuál es el gran mandamiento. Y mucha gente se jacta. Dice, soy atea, gracias a Dios. La gente no quiere creer en Dios, pero cuando se meten problemas están llamando a Dios. Pero ¿cuál Dios? Si no lo conocen a Dios. Es que en la angustia recurrimos a Dios. ¿A cuál Dios? Solamente hay un Dios en quien podemos acudir. Es el Dios de Israel, es el Dios que ardió en la zarza cuando se apareció a Moisés. Es el Dios de Moisés. Es el Dios que sacó de Egipto a su pueblo. Es el Dios que envió a su Hijo a morir por Israel. O sea, envió primero a su Hijo a morir por su pueblo. Pero los suyos no le recibieron. Ahora más a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser hecho hijo de Dios si obedeces a su palabra, si dejas de pecar, si te arrepientes, para que nazcas de nuevo y puedas entrar y ver el reino de los cielos. Porque Dios no va a meter a nadie en el cielo por su linda carita, ni por bonita que estés o por guapo que estés, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, si tú quieres vivir en esta vida sin Cristo, sin fe, sin esperanza, o sea, piénsatelo bien, porque vivir sin Cristo no hay esperanza. Vivir sin Cristo no, sin fe. Ustedes vean, si Jesús no viene, no existe la fe, amigos. Si Jesús no viene, no hay fe. Si Dios no hubiera llamado a su pueblo, no habría mandamientos. Si Dios no existiera, estaríamos peor que los que vivieron en el diluvio. Y vamos para allá, o sea, todos van hacia ese camino, porque la gente no quiere obedecer a Dios. La gente quiere estar en problemas. ¿Por qué? Porque no obedecen el mandamiento del Señor. ¿De qué te sirve creer si no amas a Dios? Porque el que dice que ama a Dios, ama a su prójimo. Sé que hay muchos problemas entre nosotros los hombres, pero debemos de recapacitar y no tener ese pensamiento de odio hacia otras personas. Debemos de considerar que todos somos iguales, que todos hemos pecado contra Dios. No somos diferentes. Todos somos de carne y hueso. Todos vamos a ir a comparecer ante el gran tribunal del trono blanco. Pero no, solamente los que están en Cristo serán bendecidos. No sé qué piensa usted. Su religión no lo va a salvar, porque usted ama más su religión que a Dios. Hay muchas cosas que están mal en nuestra vida y debemos de recapacitar. Dios es bueno. Mucha gente están hablando un montón de pestes, como dice un hermano. Hablan pestes del Señor, pero Dios les va a pagar conforme a su maldad. Piénselo bien. No sea así. Recapacite.
Vamos a leer el gran mandamiento, Marcos, versículo 28, capítulo 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Miren qué situación. Jesús está hablando acerca de la resurrección y dice que vinieron a él unos saduceos que dicen que no hay resurrección. Y al hacerle la pregunta hubo una discusión. Ay, es que ¿por qué esto de la resurrección? Ya lo estudiamos ayer. Entonces, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, ya los oyó disputar, ahora viene otro que se cree inteligente. Dice, y sabía que les había respondido bien, o sea, porque los escribas sí creían en la resurrección. Entonces le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, qué inteligente. O sea, sea usted inteligente. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos los mandamientos que Dios ha dado? Vamos a ser inteligentes. Usted lo sabe. Lucas 10, 25, 28. Miren lo que dice. Vamos a ir así paseando por la Biblia. Lucas 25, 28. Hasta el 25 nos mandó. ¿Por qué dice Lucas 24? No hay Lucas 25. A ver. No, Lucas 10, 25, 28. Perdón, hermanos. Bueno, para que vean que yo soy humano, que no soy un robot. Lucas 10. Aquí está, 25, 28. Lucas 10, del 25 al 28. El buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que dice, a tu prójimo, o sea, a tus familiares, primero a tus familiares, luego hasta el final a tus vecinos. Como decía mi esposa, sí, se portan, a veces lo hemos vivido todos, con la familia somos bien, tenemos malas actitudes y no mostramos el verdadero amor que Dios nos da. Y cuando vamos con los vecinos, bien amables. No, primero es tu prójimo, el que está más cerca, tu esposa, tus hijos. Entonces, dice el Señor, y a tu prójimo como a ti mismo, o sea que debes de amarte, respetarte. Mucha gente está enferma, están muriendo muchos de cáncer. Estaba oyendo yo de que muchos murieron de cáncer. Oiga, ¿cómo no van a morir de cáncer si llevan toda su vida fumando? Otros están perdiendo la razón porque viven matando sus hormonas con la marihuana. Ahora está peor porque se están quedando arriba muchos alucinando porque fuman un montón de químicos, porque eso es lo que está pasando. Y el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y parece que mucha gente no lo ha oído o no lo entiende, y que si tú destruyes el templo de Dios, o sea, este templo, tu cuerpo, que no te amas a ti mismo, Dios te destruirá poco a poco. O sea, Él va a dejar que tú te destruyas, no que Dios te va a destruir así como un fuego, que descienda fuego y te consuma, no. Dios va a permitir que hagas tu voluntad y que fumes y te drogues y tú te destruyas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Y siempre estás ahí, ay Dios mío. No, obedece. Si tú no obedeces, pues ¿cómo? Entonces, esta situación de amarnos a nosotros mismos, de respetarnos,
de cuidarnos. Es muy importante porque si somos llamados por Dios, nosotros debemos de cuidarnos. Si Dios nos llama, cuando venga alguien y te predique el Evangelio de Jesús y te diga, Dios te llama, Dios te ama, Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren nada más cuál amor nos ha dado Dios a su propio Hijo. Envió a morir en una cruz. O sea, ¿quién ha dado ese amor? Solamente el sacrificio de Jesús fue el amor de Dios en la cruz, derramando su sangre para perdonar todos nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces vamos a ver qué dice del gran mandamiento en el 29. Jesús le respondió, al preguntar este escriba cuál era el primer mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo hay un único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, si este mandamiento no lo tomas en cuenta, no lo llevas a cabo en tu vida, por más que creas, si no pones por obra los mandamientos de Dios, no hay. Hay que obedecer. La obediencia. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 6. 4, 5. Deuteronomio 6 habla de la ley, del gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que les enseñara. O sea, está hablando Moisés. Para que los pongan por obra en la tierra en la cual pasan ustedes a tomarla. O sea, para que los pongan por obra cuando entren a esa tierra, o sea, la tierra prometida. Los mandamientos fueron dados a Moisés y fueron dados para el pueblo de Israel. Y estos mandamientos, dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. O sea, que los obedezcas. Si no los obedeces, Dios te va a destruir. Te va a mandar a un lugar que no quieres. No voy así porque la gente dice, ay, es que ese Señor siempre manda a todos al infierno. No, Dios no manda al infierno. Solitos se van. O sea, todas las personas que no obedecen solitas se van al infierno. ¿Por qué? Porque no obedecen a la palabra del Señor. Entonces dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, está hablando Moisés, dice que yo te mando. Dios me los dio, las tablas me las dio, yo me quedé con Dios 40 días y 40 noches y Él me dijo todos los mandamientos que les iba a enseñar. Y Dios se los dio a Moisés y Moisés se los está dando al pueblo. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. O sea, para que los obedezcas tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques, como te lo ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. O sea, muchos pelean, ay, solamente hay un Dios. Uno es, el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver lo que dice el Señor. Guardando todos sus estatutos, todos, no nada más uno. Pero el más importante del que estamos hablando hoy es el gran mandamiento, que es amar a Dios. Si tú no lees la Biblia, no amas a Dios.
Si tú no oras por tus hermanos, tú no amas a tu semejante. Si tú no te amas a ti mismo y te drogas, te emborrachas, tú no te amas a ti, tú nada. Hay mucha gente que se molesta porque cuando hablamos de los borrachos siempre defienden su posición. Es que Dios hizo el vino. Dios no lo hizo un milagro, convirtió el agua en vino, no que Dios haya hecho el vino estaba desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque había un viñedo, salieron las uvas y de ahí salía el vino. Cuando le hacían jugo pasaba algo, se fermentaba y de ahí empezaron a tomar este, el jugo. Y dice en el 5 de Deuteronomio 6: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que Moisés le está diciendo al pueblo, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Siempre debes de pensar que si Dios te ama, Dios te amó, tú debes de amar de la misma manera. Si no, estaríamos equivocados. Tenemos que enseñar lo que enseña la Biblia, tenemos que enseñar lo que habla el Señor. A veces nos salimos de los temas, pero tenemos que centrarnos siempre en la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos ha dicho se hará, se cumplirá. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Se cumplirá en tu vida si obedeces al Señor tu Dios. Y se cumplirá en tu vida si no obedeces al Señor tu Dios. La bendición y la maldición. He aquí, escoge. ¿Cuál quieres? La bendición, bienaventurado. La maldición, lo lamentamos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con toda tu mente. ¿En qué estás pensando? Piensa en el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a pensar un momento en el amor de Dios. Dios nos ha amado. Vamos a leer 4 de la primera carta de Juan, versículo 7, que dice: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Ahora, si tú dices que no existe Dios, pues entonces en ti no... Imagínense que no existiera Dios, no existiría el amor. Seríamos irracionales, seríamos como animales. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, todo aquel que ama. Oye, pero toda la gente ama. Ama a sus familiares. Como decían, no es lo mismo querer que amar. Mucha gente quiere a sus familiares, pero no los ama. Porque si los amara, corregiría a sus hijos. La persona, el padre que no corrige a sus hijos, no los ama. Los deja hacer lo que quieran. O sea, no es amor. Solamente los quiere porque los tiene. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que conoce a Dios y tiene el amor de Dios, esa persona sí sabe amar. Y tenemos que aprender a amar y aprender. Nadie sabe muchas cosas. Todos nacimos siendo ignorantes. Ahora, si Dios nos dice, miren, este es el mandamiento: amen porque yo los amé. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, somos su creación. Nosotros no amamos a Dios porque de nosotros salió el amor. Amo a Dios, no. El amor es de Dios. Tú tienes un nivel de amor, pero es un nivel de amor
de esposo, un amor de padre a hijo, o sea, esa es otra cosa, pero el amor de Dios es más grande que todo el amor que tú puedas sentir por alguien. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no sabe amar, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, vamos a ver, si el gran mandamiento dice que ames a tu prójimo y tú no lo amas, entonces tú no conoces a Dios. Tienes que amar a tu semejante, a tu familiar, dentro del seno de la familia. O sea, tienes que amar por ejemplo, yo amo a mi hija, a mi Dulce, a mi Pau, amo a mi hijo, pero también amo a sus esposas. O sea, tengo que amarlos, porque si no los amara, entonces yo no conocería de Dios, no conozco el amor de Dios. Tengo que aprender a amar a los que son escogidos por mis hijos. Tengan buenas actitudes o no las tengan, sean lo que sean. Porque el amor viene de Dios, viene que yo haga su voluntad, que ame a los esposos de mis hijas, por ejemplo, a Marco, a Miguel y a Selene, la esposa de mi hijo. Entonces, yo debo de sacar ese amor que Dios me dio. Porque si yo no lo doy, no conozco a Dios. Sería infame de mi parte. Y lo mismo lo hablo por todas las familias, porque en las familias en todas hay problemas. O sea, hay gente que no se puede soportar. Hay gente que parece que tenemos una bruja o un brujo en nuestra familia. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Y perdonar es aceptar a esa persona como es. Ahora, si esa persona obedece a Dios, pues poco a poco Dios nos va a enseñar. Todos éramos iguales, todos éramos pecadores y no sabíamos amar. Porque cuando muchos se casan y golpean a su esposa, es que no saben amar. No sabemos amar. Golpeamos, ofendemos, maldecimos, golpeamos a nuestros hijos, no los corregimos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no sabemos amar. Ahora, si conocemos el amor de Dios, ¿por qué seguimos entonces siendo hostiles con los demás? Cuando Dios nos amó primero siendo como somos. Entonces nosotros, si Dios es bueno, entonces nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que tenemos bien muchos defectos. Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios. Tenemos que aprender a amar con el amor con que Dios nos ha amado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si tú crees en Dios, si tienes a Dios de tu lado, tienes que amar aún a tus enemigos, aún a los que te van a sacrificar, a tus perseguidores, a los que te van a echar mano por ser evangelista, por ser predicador, por ser cristiano. Jesús dijo, o sea, muchos pensarán que hacen un favor a Dios. A muchos de ustedes los perseguirán, a otros los meterán a la cárcel, a otros. ¿Por qué? Porque porque ellos no conocen a Dios. Ellos no tienen el amor de Dios. Entonces, cuando tú tienes el amor de Dios, tú puedes soportar todo. Porque el amor de Dios es impresionante. Y vamos a leer el amor de Dios en Corintios 13, creo que está en el 13. Sí, aquí está en el 13, dice. La preeminencia del amor. O sea, ¿por qué es tan importante el amor? Si tú no tienes el amor de Dios, pues estás frito. Dice el apóstol Pablo, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, ¿de qué te sirve hablar en lengua si no tienes amor? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia de Dios, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es lo más importante que debe de haber en nuestras vidas. Amar a tu semejante, respetar, con bondad, o sea, hablando con firmeza de las cosas de Dios. Porque así como habla Dios respecto a los castigos y a los juicios, así debemos de hablar. Pero debemos de hablar con amor, no juzgando a nadie. Porque la misma palabra de Dios ha juzgado, va a juzgar a todos los hombres y ha juzgado a todos los hombres. Entonces nada eres. Si repartieras todos tus bienes, o sea, como lo hacen mucho, yo voy a dar mis bienes a los niños, doy mi herencia para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ¿por qué hacen muchas cosas? Lo hacen por jactarse o por amor. ¿Cómo pueden ellos hacer algo si no conocen a Dios? O sea, ellos se quieren ganar haciendo obras, el amor de Dios, el favor de Dios, la salvación de Dios. No se puede. Nosotros pensamos que en nuestros pensamientos hay algo que dice, mira, en mis propios pensamientos yo pienso que esto es así y lo voy a hacer porque me quiero ganar el favor de Dios. No te puedes ganar el favor de Dios con tus obras. Dios es amor y por lo tanto Él envió un regalo. Mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para Él demostrar el amor que nos tiene. Y por medio de ese amor nosotros seamos salvos, por medio de Jesús, su Hijo amado. No es que tú quieras ganarte la salvación por tu amor, porque tu amor no es un amor ágape, no es un amor elevado, no es un amor que Dios te dio, porque el amor viene de Dios. Dios es amor. Si tú no obedeces a Dios, tú no amas. Esto dice, la Biblia dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, o sea, vivamos por el amor de Cristo, por el amor de Dios, o sea, por Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense lo que dice ahí, Él envió en sacrificio a su Hijo para tomar nuestro lugar. El amor. Amados, dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, sin acepción de personas. O sea, no está hablando que nada más a tu prójimo, o sea, porque el prójimo es la esposa, los hijos, la familia, sino más allá, a nuestros hermanos en Cristo, a la gente que nos rodea, tener misericordia, por amor, ir y predicarles el evangelio. Si ellos lo rechazan, ellos están rechazando el amor de Dios. Ellos no quieren el amor, no quieren conocer a Jesús. Entonces, dice, si Dios nos ha amado así, de esa manera, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, o sea, entregarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Escuchen bien, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, pues tú vas a hacer tu vida un desastre. Hay rebeldía, los que se rebelan contra el amor de Dios, los que no quieren ser amados, los que no quieren vivir conforme al mandamiento, ama a tu prójimo. Pero hay cierto amor. Sí, pero no conoces a Dios, no tienes el amor de Dios, no puedes amar a tu semejante como Dios te dice que debes amar.
Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo debemos de ser amorosos, manifestando el amor de Dios en nuestras vidas? No podemos pensar mal de los demás, no podemos orar por los demás mal. Debemos siempre orar conforme a la voluntad de Dios, haciéndole el bien a los demás, aunque ellos no quieran amar a Dios o seguir a Jesús o obedecer a Jesús. Miren, en el amor no hay temor. Por ejemplo, si nosotros estamos en el amor de Cristo, no vamos a tener temor de la muerte, porque Dios nos está esperando para abrazarnos después de la muerte. Pero mucha gente que no tiene el amor de Dios tiene temor de morir. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, no tienes por qué temer a nada, porque el temor lleva en sí castigo. La gente que teme lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque le va mal por el simple hecho de, ay, tengo miedo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, toda aquella persona que teme, que tiene miedo de la pandemia, que tiene miedo de la guerra, que tiene miedo de algo, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque si, por ejemplo, viniese un tsunami y estuviéramos en la orilla del mar, nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? Al ver el gran tsunami que viene, como en las películas sale, ¿qué es lo que hace? Usted tiene el amor de Dios, la confianza en Dios, Dios no lo va a abandonar. Usted solamente abraza a su esposa, como en una película que abraza a su esposa esperando que Dios venga en su auxilio. No tiene por qué correr, no tiene temor, porque confía en Dios. Aunque muriésemos en este mundo, Dios nos va a recibir, porque el alma nadie la puede matar. Entonces, ¿qué haría usted? Si usted no tiene, si usted tiene temor y usted no tiene el amor de Dios, mire lo que todos corren disparados. Sálvese quien pueda. Viene el tsunami, viene y se mueren todos. O sea, no digo que tenemos que esperar el tsunami, o sea, hay que correr por nuestra vida, pero lo inevitable, inevitable es. Lo que estamos hablando es del amor. Que usted no tenga temor. ¿Por qué tiene temor usted? Si usted tiene temor, no conoce a Dios. Porque Dios nos da confianza. Nos da poder en el nombre de Jesús. Nos da poder por su espíritu, por su palabra. Nosotros le amamos a Él. Fíjense, nosotros le amamos a Él. O sea, ¿cuánta gente dice, yo amo a Dios? ¿Por qué amas a Dios? O sea, pregúntese, o sea, yo puedo hacer una pregunta. ¿Usted por qué ama a Dios? Usted puede decir un montón de preguntas y respuestas, sí. Pero aquí dice bien clarito, tan sencillo, porque Él nos amó primero. No, y esto está tremendo porque, mire, de acuerdo a esto, vamos a leer Juan 15. Respecto al amor de Dios. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este. Nadie, nadie es nadie. Que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí está hablando de la persona de Jesús. No está hablando de tus amigos de juerga, de borracheras, de tantas cosas de pecado que hay en la vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Y lo voy a decir siempre. Si tú crees en Dios, si tienes fe, si eres religioso, lo que sea, si tú no obedeces, como decía el pastor Miguelín cuando íbamos al instituto, el que no sirve, no sirve. Me acuerdo, yo decía, no le entiendo, pero ya después entendí que decía, el que no sirve, habla de servir, de atender a las necesidades de los demás. El que no sirve, no sirve. No sirve para entrar al reino de Dios. El que no sirve, el que no predica, el que no ora, el que no lee la Biblia, el que no obedece, no sirve para estar en el reino de Dios. Y dice Jesús, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que se amen unos a otros. O sea, porque ya tienes el amor de Dios, tienes que seguir con el mandamiento. Ama a tu prójimo, ama uno a otro, el uno al otro. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos eligió a nosotros. Él dio su vida por sus amigos. Él dio, miren, ¿quieres ser amigo de Dios? Conoce a Jesús y obedécele. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuánta gente dice que ama a Dios? Y no obedece. Mucha gente dice que ama a Dios y no lee la Biblia. Hace su santa voluntad, dice. Hace lo que le pega la gana. Entonces, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es obedecer tal como Dios pone las reglas. Y mire, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Cualquier cristiano que se diga cristiano, yo soy cristiano, yo amo a Dios, y aborrece a una persona, no, usted no es de Dios, usted no ha conocido a Dios, usted no ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues que decía, nadie ha visto a Dios jamás. Así es de que si tú dices, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, o sea, un pecado de mentira, mentiroso, pecados que a veces ni pensamos que, o sea, somos mentirosos a veces. Todos mienten, dice el doctor House. Entonces, todos mienten, todos hemos mentido, hay que pedir perdón a Dios. A veces pecamos de hierro, pecamos sin querer, pecamos por ignorancia. Seguimos siendo imperfectos. Hasta que venga Cristo nos va a perfeccionar, pero nos ha dado su amor para que nos perfeccionemos. Mira, si tú obedeces en el amor que Dios te da, eres perfeccionado. Entonces podemos nosotros ser perfectos. Sean santos como mi Padre es santo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, ya nos estamos yendo a los hermanos en Cristo, a la iglesia. Aunque también tenemos que llegar hasta amar a nuestro semejante, sea como sea, enemigo o no enemigo. Orad por nuestros enemigos. Entonces, Dios quiere ser nuestro amigo y si permanecemos en Él, estará todo bien. Miren, este es el principal mandamiento, amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, fíjense aquí le pone con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Si tú no te amas, es que no conoces a Dios. ¿Por qué la gente se droga? No se ama. ¿Por qué la gente ofende a la gente? Porque no ama a Dios. Hay tanta gente que va a las iglesias. Y digo iglesias porque incluyo a los católicos aquí. Que van a las iglesias. Tanta gente que dice que ama a Dios y ofende a su prójimo. Y anda en pecado. O sea, se engañan. Se han engañado. Les ha llegado un poder mentiroso. O sea, un poder que ellos mismos se han engañado. Un poder de mentira, de engaño en sus vidas para que ellos no conozcan el verdadero amor de Dios, solamente religión, costumbres, tradiciones. Dice, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios, más que todo, o sea, amar al prójimo como es más que hacer sacrificios, es más que hacer los holocaustos que hacían los judíos, sacrificaban. O sea, es mejor obedecer a Dios, hacer su voluntad, que estar haciendo sacrificios. Ahí van a la llevada de la Virgen, a la llevada del Tepeyac, a la llevada de todos los pueblitos donde van allá a hacer votos, donde van de rodillas, todos sangrando, donde van a ofrecer a sus hijos, a dar gracias y todo eso, sin amor, sin una verdadera fe, una verdadera confianza en Jesús, porque no conocen el Evangelio, están ciegos. Y los guías que aparentemente deberían de enseñar son ciegos y guían a todos a un gran hoyo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? O sea, está cerca. Y ya ninguno osaba preguntarle, o sea, está cerca. O sea, ¿cuánta gente está cerca del reino de Dios? Moisés nada más porque le pegó a la roca 2 veces enojado. Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Aquí vas a morir, pero te vas a reunir con nosotros, o sea, con tus padres. O sea, él era salvo. Pero imagínense, no estás lejos del reino de Dios. ¿Has conocido la palabra? Todos han oído, todos han sido partícipes, han oído de la palabra, mas no la han obedecido. Muchos no saben que hay que nacer de nuevo, que hay que dejar todo atrás, que hay que tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguir adelante en obediencia al Señor. Entonces, no hay excusas para que usted diga, no, pues es que no puedo amar a esa persona porque me cae bien gorda. Y lo contrario dice Dios que cuando tú amas, tú tienes misericordia de la gente. Sí, te indigna, te molestas en cosas absurdas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es molesto. Usted saca su basura, ya no tiene ese cuidado de cuando pasa el carretón de la basura, usted saca su basura para que se la lleve. Usted ya nada más la saca afuera y ahí la deja. Entonces llegan otras personas y la esculcan, rompen las bolsas y hacen un tiradero. Eso es molesto. Se enoja uno, pero miren, uno es el culpable. ¿Por qué? Porque saca uno su basura. La gente pobre, la gente que tiene necesidad, que cada día va a haber muchos, ellos andan buscando cómo salir. Y cuando uno les habla de Dios, se sienten, o sea, se ofenden porque ellos piensan que están bien. Y uno se enoja también porque dice, ya más que tiradero de basura, y indigna, molesta.
Pero esa es otra cuestión, hay que soportar. Entonces cuando soportamos, este, estamos aprendiendo a amar. Respetar a las personas es amar. Entonces dice el apóstol Pablo, si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Dios es sufrido. O sea, no te cae bien una persona, tienes que sufrirlo. Tienes que sufrirlo, tienes que aceptarlo. Porque si dices que conoces a Dios, tienes que amar como Dios te amó a ti, porque tú eras peor. Tú eres igual de pecador. Todos somos iguales. Nadie es diferente. Hemos pecado todos contra Dios y Dios nos amó a todos por igual. Otra cosa es de que la gente rechace el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno, es bueno el amor de Dios. El amor no tiene envidia, o sea, no debes de ser envidioso. Si tú amas a tu prójimo, no tienes que sentir envidia porque, ay, sí, a mí no. O sea, no. El amor no es jactancioso, no se jacta. Ay, yo sí amo. No es así. No se envanece, no es creído. Como muchos así son, se creen, pero no son. No hace nada indebido. Fíjate, no hace nada indebido. El que ama no hace nada indebido, no le hace un mal a nadie. Pero a veces fallamos. Porque tenemos que perfeccionarnos en el amor de Dios. El amor de Dios, sí. El amor no busca lo suyo. Busca lo de los demás, como dice, haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que lo mismo que sintió Jesús sintamos nosotros. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y a veces nosotros somos bien irritables, nos enojamos de la nada, o sea, andamos molestos. ¿Por qué? Pues es que la situación cada día va a venir peor. Imagínense, no alcanza el dinero, va a haber muchos problemas y se va a irritar. Pero en el amor de Dios podemos vencer. Necesitamos amar a Dios y que Dios nos dé de su amor para amar a otros y a soportar. El amor lo soporta todo, el hambre, la peste. El amor soporta todo. Todo lo hagamos por amor. No guarda rencor, o sea, ¿cuántas veces nosotros sin querer guardamos rencor por lo que nos hacen o hacen algo contra nuestra familia? Que nos molesta, ay mira, o que golpean a nuestros hijos, a nuestro mismo esposo, nuestros mismos familiares. Guardamos rencor. ¿Cuántas familias cristianas hay que por ejemplo, cuando entre comillas eran disque cristianos, por ejemplo, las hermanas, unas hermanas así, es un ejemplo, hermanas de sangre, una se casa y de repente se da. Señorita Laura se dieron las cosas, estaba solo, estaba con ella y pues ella pues no estaba mi mujer porque trabaja y pues ella llegó y pues conviví con ella, me dio de comer y al final tuvimos relaciones sexuales y las cosas se dieron, señorita Laura. Entonces la otra hermana se da cuenta que se metió con su marido, la misma hermana, y hay una ruptura y se enojan y son cristianas. ¿Qué pasa? Guardan rencor, no se hablan. Entonces un verdadero cristiano ama y perdona, no guarda rencor, perdona la ofensa. Te perdono, hermana, pero dentro del corazón hay una herida que no puede perdonar. Esa herida tiene que ser sanada, tiene que aprender a amar, porque si no ha aprendido a amar nunca va a perdonar.
En el amor está el perdón. No se goza de la injusticia. O sea, si tú amas a tu hermano o a la gente, no te vas a gozar de la injusticia. Ah, mira que robaron, ah, qué bueno que lo robaron, se lo merece. No, en el amor de Dios, ¿sabes qué le pasó eso? Qué gacho. Lo asaltaron, le clavaron un puñal. No, ojalá. No quiero que me pase eso a mí. Mm, Que Dios los ame. O sea, una actitud. Y tenemos que aprender mucho, hermanos, amigos. O sea, la persona más se goza de la verdad. O sea, la gente siempre se goza de la verdad. Los que aman a Dios se gozan de la verdad. Por eso hay muchos cristianos que están peleando entre ellos. O sea, no hay amor. Y aparte por las doctrinas extrañas que están metiendo en la iglesia. Por eso hay mucha apostasía. No hay amor. No hemos, no aprendemos a amar. ¿Cuántas veces yo he puesto, ya llevo, amigos, más de 500 videos, y cuando veo las personas que miran mis videos, o sea, parece que uno trabaja en vano, haciendo los videos, leyendo la Biblia, dando explicaciones, yo para mí estoy aprendiendo, porque yo para empezar me predico a mí mismo, veo mi actitud, veo mis cosas, porque todos tenemos cosas. Entonces veo que a la gente no le interesa. Digo, qué triste. Pero en fin, eso es obra del Señor, y yo le pido a Dios, Señor, usa mis videos para salvar algún alma. Entonces tenemos que aprender. Y a todos les pasa, miren. Usted predique mentiras, predique engaño, predique falsedad, predique prosperidad, predique otras cosas, y así le van a tener en sus videos. Eso es lo que he notado. Pastores que predican cosas medias extrañas, o sea, no predican la Biblia, están predicando, por ejemplo, vi un video donde estaban hablando mal de la Biblia. O sea, ¿cómo un pastor puede hablar mal de la Biblia? Ah, es que la Biblia, la Reina Valera, la escribieron dos católicos, y que, y que, y que esos católicos, uno de ellos era homosexual aparentemente. O sea, ¿de dónde sacó esa información para decir eso? Que la Reina Valera tiene muchos errores, amigos. Ya les dije en un video, les dije, aunque la Biblia sea transcrita y le cambien algún versículo, alguna palabra, dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, porque es la palabra de Dios y tiene poder. Y la palabra de Dios, aunque a alguien le cambie un significado, la palabra de Dios es el Espíritu de Dios que te guía a toda la verdad. Aunque tengan algunas cositas, por ejemplo, estaba diciéndole a mi esposa de un versículo que habla, el que ama la corrección. Bueno, ahorita se los leo para que vean. Todo lo sufre, el que ama en verdad todo lo sufre, o sea, sufre ofensas, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, o sea, sufre. El amor nunca deja de ser, el amor de Dios en nuestras vidas nunca dejará de ser, porque Él es el poder más grande que podemos tener. Pero las profecías se acabarán, todas las profecías se acabarán, todo va a tener su cumplimiento. Y cesarán las lenguas, ya mucha gente no va a hablar en lenguas. Y la ciencia se acabará, o sea, ya no va a haber conocimiento ya no va a haber predicadores. Porque mucha gente dice, la ciencia se va a acabar, también se va a acabar la ciencia del hombre. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, dice, cuando yo era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, cuando crecí, dejé lo que era de niño, o sea, fui madurando. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, o sea, conoceré en verdad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Si tú tienes fe y no tienes amor para con tu semejante, tu fe no sirve. Y como dice, el que no sirve, no sirve. Entonces tenemos que estar siempre listos, tenemos que estar siempre buscando la perfección del Señor. Miren, aquí está. Miren, aquí dice, si usted se va al Strong y dice, en el 12 de Proverbios dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Eso es una verdad. Pero estaban diciendo, ay, es que en el contexto dice, el que ama la instrucción. ¿Cuánta gente ama la instrucción? Hay mucha gente que no ama la instrucción. Aquí, aquí dice que estaba equivocado. Entonces yo busqué y en instrucción está la corrección. Que la palabra correcta debería de ser, el que ama la corrección, ama la sabiduría. El que es corregido, ama la sabiduría de Dios. Porque con amor se corrige. Con la verdad se corrige. Porque dice en el otro, a ver, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, es insensato. Pero vamos a ver por qué decían que está bien, yo me fui al letrón y está bien. Entonces, el que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, o sea, corrección y reprensión vienen, están ligados. O sea, tú reprendes a alguien, lo corriges. Entonces dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. O sea, ignorante, es insensato. Entonces, el que ama la corrección y es reprendido, ama la sabiduría. O sea, está bien, Dios tiene razón. Entonces, creo, ahora nomás voy a leer el puro Marcos, porque ya hemos leído toda la secuencia de las tres partes del libro, de acerca de Marcos 12, que habla del gran mandamiento. Marcos 12 también está en Mateo 22, 34, 40, ya lo leímos. También está, vamos a leer Levítico, no, Deuteronomio 4:35. Deuteronomio es un libro donde está narrando Moisés los mandamientos al pueblo. O sea, es por ejemplo los mandamientos que Dios les dio, Moisés se lo está repitiendo al pueblo. $4.35. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, en verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado, dice Moisés, cuando él está dando esta instrucción, dice, a ti te fue mostrado Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, para que supieras que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Dios es el único, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces, vamos a leer Oseas 6:6. No quiero dejar cabos sueltos, como dicen, hay que unir cabos o atar cabos. Oseas, vamos a ver, este libro está muy chiquito y se esconde. Ah, no, Oseas un poquito más grande. Aquí tiene que estar. Le voy en Zacarías, Malaquías, atrás, Ageo, voy para atrás, Sofonías, Habacuc, Nahum, Miqueas, vamos, Oseas, aparece, Jonás, Amós, ¿dónde estás, Oseas? Que no te veo.
Es el libro de los riquillos. De los... Aquí está, Oseas 6:6. Vamos a leerlo. 6:6. Mira, lo tenía al principio. Vamos a terminar con esta lectura. Oseas 6:6. Por esta causa corté por medio de los... A ver, vamos a leer desde el 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está. Amor, misericordia. Ama a tu prójimo. Amar es la misericordia. O sea, la misericordia de Dios es el amor. Qué bonitas palabras. Dios las dijo. Con las palabras de mi boca los maté. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí dice, con mis palabras los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Tus juicios, o sea, no son, o sea, son para... Todos los juicios son justos, todos ellos, igual que sus caminos. La gente va a recibir lo que merece por su impiedad, por su falta de amor, por no amar al Señor, por no amar al semejante, por esa ignorancia tan grande. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere amor y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Se conoce a Dios, porque miren, como leímos en Juan, el que no conoce a Dios no sabe amar. Así de fácil. Bueno, hasta aquí llegamos. Amigos, Dios los bendiga. Si no oyeron todo el mensaje, les pido que lo oigan desde el principio. Sentí algo en mi corazón acá cuando estuve leyendo, porque en verdad yo lo preparé de una manera, pero dejé que el Señor me guiara y me llevó a, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hablar ahora del amor? Y me dejé llevar, y ¿sabes qué? Conmovió mi corazón esta palabra. Me encanta. Me encanta. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos adelante. Si gustas oírlo otra vez desde el principio, hay que aprender. Tenemos mucho que aprender. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, anunciando que vamos a empezar en la noche en el libro de Apocalipsis. Voy a hacer lo posible por empezarlo nuevamente. Vamos a hablar, porque es necesario hablar de Apocalipsis. Es necesario hablar de las cosas que están sucediendo y el tiempo que se está registrando en la línea del tiempo. En la línea del tiempo, con ejemplos y con datos que he estado recopilando, he estado informándome bien y con base a lo que se viene en el mundo. Y vamos a seguir adelante. Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Muchas gracias, y compartan el evangelio y suscríbanse al canal para que pueda yo compartir directo por YouTube, porque no puedo compartir en YouTube, solamente por Facebook, porque nomás tengo como 12 suscriptores, algo así. Y dice, suscríbanse al canal, que con 1000 ya me dan el permiso para poder yo compartir por YouTube, porque ahorita de aquí del Facebook lo traslado a YouTube. Hay veces que quiero poner música, pero cuando lo subo a YouTube me tumban los videos, porque los videos dicen que no puedo yo subir música ni cantarla, porque dicen que estoy robando derechos. Vean las reglas. Pero
Vamos a componer canciones porque así lo vamos a hacer. Dios les bendiga, hermanos, los quiero mucho.